Instrumentación electrónica práctica número 1. Sergio Andrés Payares. Debido a que los sentidos humanos no pueden estimar ciertas variables físicas, deben recurrir a herramientas o técnicas que les permitan tener una comprensión más precisa del mundo para monitorear y controlar los procesos debidos a causas naturales o provocadas por el hombre. Ejercicio número 1. Características de sensores. A. Sensor de temperatura. Para la presente práctica vamos a iniciar con la identificación de sensores, teniendo de antemano que el sensor de temperatura se utiliza para medir la temperatura del aire o la temperatura de la superficie de líquidos sólidos. Allí que la sonda de temperatura está equipada con una rosca de sujeción, 3 cables para garantizar alta precisión y puede ser intercambiable en caso de fallo. Para su montaje se instala el sensor en la parte frontal de un rack en el pasillo frío, del lado de la entrada del aire del rack. No se recomienda colocar el sensor delante de áreas con poco o nada de flujo activo de aire de rack. Se puede tender el sensor por la parte superior o la parte inferior de la unidad de refrigeración. Ilustración 1. Tender el sensor por la parte A, superior de la unidad, B, inferior de la unidad, o en C, parte posterior de la misma. Ilustración 2. El sensor es conectado internamente en el dispositivo en el que será anexado para medir la temperatura al sector que sea estimado. En relación a las gráficas, se puede inferir que el dispositivo sensor dará lugar a la estimación de temperatura del sector en el que sea instalado, siendo un pequeño dispositivo de importancia para medir las diferencias en temperatura y así establecer la afectación que produzca en el elemento anexado. B. Relación entre temperatura y voltaje. El sensor de temperatura generará una alarma de verificación para establecer valores de certificación del ambiente, en que se puede visualizar que el mismo soporta 5 voltios. Una salida y conexión de toma a tierra. Sensor que tiene una funcionalidad entre menos 50 grados y 125 grados. De ahí que se tiene el circuito electrónico de uso para su implementación. La gráfica número 3 nos muestra el circuito eléctrico que se implementaría para el uso de un sensor de temperatura, en el que se establece voltaje, un LED con la respectiva resistencia de 330 y un simulino que tendría el código de verificación del mismo. En relación al TMP36, nos dice que la salida de tensión será de 10 milivoltios por cada grado de temperatura y además sabemos que nuestro Arduino 1 mide en las puertas analógicas un máximo de 1024 en 5 voltios y 0 para 0 voltios. Por tanto, el valor en voltios de la medida será, y como un voltio equivale a 100 grados centígrados, un voltio dividido entre 10 miliamperios es igual a 100. La temperatura en Celsius es resultado de multiplicarlo por 100. Sin embargo, el fabricante del TMP36 nos dice que el 0 voltios no es 0 voltios sino menos 50 para leer valores bajo 0. Así que el total hay que restarle 50. Por ello se calcula la temperatura en Celsius así. De la misma tendremos el siguiente código de simulino para verificación de la temperatura así. Por ello encontramos en el simulador de uso de sensor que al momento de rastrear la temperatura ambiente, en la representa en voltaje, que una vez interpretada por el sistema, genera una escala establecida para realizar el seguimiento en el sector evaluado. Ejercicio 2. Uso del software Tinkercad en la implementación de un puente Weston. Allí observamos el puente de Weston alimentado con 5 voltios en el sistema Arduino Simulino 1, donde se encuentra con un LED por medio del cual se observa la cantidad de luz, 3 resistencias divididas específicamente para mantener el circuito equilibrado, una fotorresistencia, un multímetro, un suministro de registro de energía y por último un potenciómetro desde el cual se graduará la intensidad de luz. Al graduar la potencia a 0 de luz,
se observa que el LED no enciende, generando un voltaje de 2.50 voltios a 5 amperios. Al potenciarlo hasta la mitad, varía la intensidad de luz con un voltaje de 5 voltios y 67.9 UA. Y al graduarse en la máxima potencia, se visualiza que el voltaje cambia en la fotorresistencia, quedando en 5 voltios y 47.9 UA. Una vez analizadas las gráficas del circuito en mención, se puede observar que esta varía de voltaje en cuanto a la fotorresistencia, de acuerdo a la potencia que se le aplique a la misma, presentando asimismo un cambio en el amperaje según se categoriza en el suministro de energía. La gráfica nos da datos representados en valores a voltaje y amperios visibles en la fotorresistencia, del cual podemos inducir que el voltaje permanece ajustado máxime hasta los 5 voltios, mientras que el amperaje varía de acuerdo a la potencia que le sea asignada a la fotorresistencia. Ejercicio número 3. Uso del software Tinkercad en la implementación de un puente Maxwell. Para el presente ejercicio, a través de un puente Maxwell, realizaremos una comparación de inductancia conocida con una capacitancia desconocida, y una vez el puente se encuentre balanceado, se logrará establecer una relación. Para la inductancia tendremos en uso 3 resistencias de R1 10, R2 1K y R3 1K, un condensador polarizado a 470 de 5 voltios y otro de 0.47 de 5 voltios, un potenciómetro a 200, un generador de función y un multímetro de medición para los inductores. De ahí que puesto en simulación el mismo, nos encontramos que la información de datos corresponde a lo visto en la ecuación anterior, observando el balance deseado así. Gracias. Es la presentación de la práctica número 1.